cómo reactivar las economías, cómo sacar a la economía global de una profunda recesión como la que se está teniendo. Y en ese sentido, el día de hoy, bueno, nos reúne el tema del empleo y en este caso para la OCDE, pues está referido a las estrategias de política pública en el ámbito laboral. Y entonces, no solo el ámbito laboral, sino también el de la seguridad social, ¿no? Y debo decir en ese contexto que, antes de ir entrando en detalle, que la magnitud del desafío, como ya lo he estado esbozando, nos habla de la previsible necesidad, como a nadie le va a quedar duda, de la escala, como ya dije, de la crisis, pues de replantear el pacto social en numerosos países. Y en este sentido, no nos sorprenda que en países con un horizonte de certidumbre ya muy trazado, como lo son los países europeos, en este caso los países europeos, el segmento que en Europa cubre la membresía de la OCDE, tengan que aprender, bueno, ya lo están haciendo, están aprendiendo de esta crisis y entonces adapten o se den cuenta de reformas o de esfuerzos más a profundidad de índole estructural que podrán llevar a cabo para poder rescatar sus economías. Y en este sentido, ¿qué cosas se han ido aprendiendo incluso en esos países de gran tradición de pactos sociales muy sólidos, con una enorme capacidad o muy sólida capacidad de establecer un piso, ¿no? Ya de certidumbre sobre cuál es el ámbito de cobertura de la seguridad social? Entonces, lecciones que ya reflejan también un aprendizaje después de la crisis financiera de hace 10 años. Uno de los cuales es de que la naturaleza del trabajo pues, se ha ido transformando, como sabemos, profundamente, ¿no? En parte debido también al efecto tanto positivo como negativo de tecnologías disruptivas en el mundo de la economía digital, ¿no? Cada vez más y ahora muy evidente progresión de los esquemas de teletrabajo, de trabajo independiente, es decir, los trabajadores que trabajan por su cuenta, consultores freelance, además, por supuesto, ya se habló de la pues, creciente capa demográfica de los millennials que pues ahora esperan y piden o sea, por proveer su talento, ¿no? De esquemas de trabajo más flexibles. Bueno, todo eso se combina ahora para dar mayor idea en medio de esta crisis de cuestiones que la OCDE tiene mapeadas, por ejemplo, ¿no? Y sin entrar así como que en una filigrana de indicadores, pero la crisis de hace 10 años, y es previsible que esta crisis nos coloque en los países OCDE frente al riesgo de que la desigualdad social siga aumentando. Uno de los efectos de todas las crisis, tanto de los países más avanzados, más industrializados, como en los países emergentes, es que una crisis amplía la brecha entre ganadores y perdedores. En este caso, a la OCDE le preocupa no tanto el aumento, que sí le preocupa mucho, el aumento de la desigualdad, de la magnitud de esta brecha, pero acto seguido lo que nos importa mucho es el aumento de un fenómeno que no se tenía tan mapeado hasta a partir de la crisis financiera de hace 10 años en economías más desarrolladas, y es el efecto de expansión de la capa demográfica es susceptible de vulnerabilidad laboral y social. Y en ese sentido, pues la crisis, los efectos de la crisis de hace 10 años fueron de la ampliación de una capa de trabajadores que estaba pues en situaciones de subempleo, bajo contratos pues muy leoninos, en algunos casos en donde pues no tenían las mismas garantías o había un doble piso o un doble estándar de protección laboral en países incluso europeos, habida cuenta de la necesidad de garantizar, digo, como bajo el lema o la visión de no hay malos trabajos, ¿no? Pero efectivamente el proteger el nivel de personas o el proteger a las personas del desempleo involuntariamente o como un efecto colateral creó una gran capa de subempleados o empleados bajo esquemas contractuales, pues en un estándar muy, pues
pues precario. Esa es la precariedad del empleo que se empezó a ver en Europa del Sur, por ejemplo, España, Grecia, Italia. Y entonces vemos ahora que con la crisis del coronavirus encima, pues entonces el efecto de tener este doble estándar, doble piso de garantías sociales y laborales ha desenmascarado de manera muy, pues yo diría, en fin, o sea, todo problema tiene dos caras y en este caso, bueno, pues el que se haya pues, revelado, ¿no? la tremenda vulnerabilidad de una amplia capa de ciudadanos frente a la crisis del COVID-19 también entonces colocó a los gobiernos en numerosos países, particularmente los europeos, como repito, que tenían ya pues, una tradición de seguridad social de cobertura amplia, ante la realidad de que el no contar con medidas de emergencia que pudieran proteger el ingreso de las familias de esta capa de trabajadores en el piso de mayor vulnerabilidad, pues podría ocasionar una enorme tensión social con consecuencias de todo tipo, no solo económicas, sino sociales, incluso políticas. Y en ese sentido, pues en Europa se ha visto pues un enorme esfuerzo fiscal, es la palabra, un enorme esfuerzo financiero por parte de los gobiernos, incluyendo a países no europeos como lo son Australia y, por supuesto, bueno, Nueva Zelanda, que como sabemos vivido afortunadamente una magnitud mucho menor los estragos de la crisis sanitaria. Pero entonces ha habido una ola, diría yo, de creatividad y de innovación por parte de los gobiernos en términos de política pública. Primero, para proteger el salario de las familias en las situaciones obvias de aquellas cuyos sostenes económicos, padre o madre de familia, pues se enfrentan pues como toda la población, a la necesidad del aislamiento. Y entonces, en ese sentido, se han flexibilizado en varios países europeos las reglas que aplicaban o las regulaciones que aplican en el ámbito de la política laboral a los esquemas de teletrabajo. Y en ese sentido, pues ya Salvador ha mencionado, ¿no? Que esto ha presentado una oportunidad para un fenómeno muy interesante que yo creo que en América Latina puede tener un efecto benéfico en términos de la sofisticación o en términos de la capacidad o de la resiliencia en el sentido más amplio de la actividad o de las empresas. ¿A qué me refiero? A que pues nunca como ahora las empresas tienen que voltear con mucha mayor atención a los recursos digitales y a las herramientas digitales que les permitan no solamente mantener su actividad productiva en equipos de trabajo de manera remota o dispersa o virtual, sino también el mirar con más seriedad a herramientas que les permitan pues medir la productividad en condiciones de trabajo remoto, de poder también mejorar su relación o su articulación con proveedores o con clientes. Entonces, no se trata de que de repente descubran el hilo negro o el agua tibia, pero se trata de un fenómeno de atrevimiento, o vamos a decir, un valor empresarial de orientación digital. Entonces, esto puede ser una oportunidad, particularmente para las empresas medianas, las empresas que no son grandes, pero tienen una plantilla de empleados y que empezaban ya a incurrir en actividades propulsadas por herramientas digitales. Entonces, bueno, pues sigue siendo una capa de élite, digamos, en el tejido empresarial de países como los nuestros en América Latina, pero sin duda, hablando del futuro del trabajo, entonces, pues sería muy deseable que esta crisis indujera a cada vez un mayor número de empresas que antes estaban semidigitalizadas o no estaban digitalizadas, pues aprovechar por fuerza de la necesidad de herramientas digitales y de esquemas flexibles de trabajo empresarial a través desde casa, en fin. Entonces, esa es una primera tendencia, pero volviendo un poco al paquete de medidas de política pública, algo que los gobiernos de países de la OCDE
los más innovadores en temas de política social laboral, es que han también ya modificado sus legislaciones. Es el caso pues, de numerosos países, está el Reino Unido, está Austria, está Países Bajos, que han flexibilizado las reglas que hacían posible que los trabajadores pudiesen contar con soporte de goce de sueldo en el contexto de teletrabajo, pero también en el contexto de que ustedes saben que por las medidas de aislamiento, pues entonces se han cerrado escuelas, se han cerrado guarderías. Entonces esto le ha puesto una gran presión a el fenómeno de los cuidados domiciliados, tanto de los menores de edad, ¿no? En las familias, en edad escolar, por supuesto, como, pero también incluso la otra cuestión es de que, como sabemos, los adultos mayores que requieren cuidados, pues ahora requieren cuidados de una manera distinta. Entonces, habida cuenta de esa realidad, los gobiernos han debatido y han empezado a tener respuestas, ¿no? Casos de Alemania, que tiene pues también mucha tradición en ese sentido, también el Reino Unido, en el de poder permitir a los empleados el declarar que si en el caso de que necesiten pues algunas horas adicionales consideradas bajo el esquema de horas como trabajo de cuidados, pues que haya alguna manera de que primero se registre cuánto tiempo o cuál es la carga de cuidados en el hogar que se tiene a partir del aislamiento y que además los gobiernos le provean, y eso es impresionante, pues también es parte de lo que mencionaba de la capacidad fiscal, nuevos paquetes de apoyo a las empresas para que puedan sostener el ingreso familiar de sus empleados. Entonces, este es uno de los instrumentos que se ha visto en varios países de la OCDE, en el sentido de que sí le están proveyendo de recursos a las empresas para poder, primero, pues no despedir a sus empleados, digo que eso es el último, y además es en algunos países hasta impensable, dada lo que mencionaba del pacto social ya establecido. Pero segundo, el también no pasarle la factura y no cargarle la mano a las empresas por una situación que pues que completamente rebasa la responsabilidad de las empresas pues, en el empeño de mantener en empleo o empleados a sus trabajadores. Entonces, sí hay paquetes y esto va a la segunda etapa que yo mencionaba, de la emergencia económica y la respuesta de emergencia de los países de la OCDE, en el sentido de poner recursos fiscales en la mesa, número uno, para poder apoyar a las empresas en el esfuerzo de no disminuir el paquete de prestaciones y de derechos laborales de los empleados en el sector formal, ¿no? Subrayo el sector formal. Segundo, en el poder darle a los empleados y empleadas, jefas de familia, la manera de ser transparentes en el manifestar cuál es la carga adicional que les toca en términos de cuidados de dependientes y entonces pues contar con recursos también de parte del Estado, o sea, de los gobiernos, para poder apoyar a las empresas que tienen que entender a sus empleados y empleadas particularmente. Y segundo, también utilizar recursos fiscales para que las empresas puedan, y eso ha sucedido en varios países, ¿no? Se menciona mucho el caso de Alemania, para que las empresas puedan tener también beneficios de diferir o de que tengan como periodos de gracia fiscales, en el sentido de que sus obligaciones fiscales pasen temporalmente a un segundo plano frente a sus urgencias financieras y de liquidez, en el sentido de mantener también su plantilla laboral y además pues también dar cuenta de la carga adicional que le toca a los trabajadores. Digo, y en otro cajón se encuentra por completo, y es esa parte, ¿no? El de las previsiones nuevas en los países de la OCDE para proteger el ingreso de los trabajadores que pues, desafortunadamente caen en la enfermedad de COVID-19. Y entonces, en ese sentido, se han agilizado en varios países europeos de una manera también express los tiempos bajo los cuales los trabajadores pueden recibir también su ayuda económica de manera pues casi inmediata, y antes tomaba una semana o 10 días,
en el caso de emergencias de carácter médico. Y luego, pasando a otra cuestión, y esa es parte de la discusión sobre el futuro del trabajo, y el hecho de que, pues como hay nuevos tipos de trabajo, muchos de ellos en lo que se consideraría desde una óptica tradicional la economía informal, pero eso, como sabemos, en las economías más desarrolladas, pues ellos no lo ven como un sector informal en el sentido como lo vemos en México, pero sí hay una muy amplia capa de trabajadores independientes, trabajadores autónomos, profesionales autónomos, que al no estar bajo un esquema tradicional de contrato, y en algunos países contrato a través de asociación o sindicato, pues entonces ahora la respuesta de los países de la OCDE, de varios países de la OCDE, ha sido el tomar en cuenta esta realidad y el considerar como una pieza importante de sus paquetes de soporte económico para mitigar la crisis del COVID-19, el tener recursos diferenciados, recursos aparte, para apoyar de manera también directa el ingreso de profesionales y trabajadores independientes. Y lo que me llama la atención es de que no solamente se trata de países europeos, por ejemplo, en el caso de Chile, Chile acaba de aprobar la semana pasada, me parece hace 10 días, una legislación que permite el otorgarle una ayuda económica a los trabajadores independientes, que no solamente tienen que ser trabajadores como los conocemos más en micro, en el sector informal, sino que se trata también pues, de los profesionales que trabajan por su cuenta. Y entonces, esta legislación a Chile le va a permitir pues, apoyar el ingreso de estos trabajadores y profesionales independientes que trabajan por su cuenta, pero naturalmente pues, esto va a necesitar de ampliar, igual que también sucede en otros países, del techo fiscal, de pues, aumentar el déficit público y en alguna medida considerar opciones tanto de aumentos temporales de impuestos, porque de algún lado tienen que venir los recursos fiscales, o también el incurrir en deuda pública. Entonces, estas son las cuestiones que se discuten incluso en países como Chile y un país, bueno, pues que ustedes sabrán que es ya el nuevo miembro de la OCDE, pues es Colombia, que es ahora el país 37 de nuestra organización. Y entonces, en este sentido, el común denominador de la respuesta de los gobiernos en países de la OCDE, no solamente a la mitigación del impacto adverso económico, sino en la discusión de qué se va a hacer para reactivar a la economía, es en el ámbito laboral. Número uno, el reconocer y el ya darle un tratamiento diferenciado desde el punto de vista regulatorio y legislativo a las nuevas formas de trabajo, particularmente la de los profesionales independientes. El número dos, y esto es bien interesante también, el reconocer y darle un tratamiento diferenciado e innovador al tema del trabajo doméstico no remunerado y la carga de cuidados, que cada vez se vuelve más importante. Y en el caso de los países europeos y de Japón, donde la población ha estado envejeciendo muy rápido, pues una cosa que nos desnudó esta crisis es de que pues pone una situación de enorme riesgo de vida a las personas mayores, y entonces topándose con la sorpresa de que las personas mayores no pueden necesariamente quedarse con sus familias por temor a ser contagiados y con consecuencias fatales. Entonces, en ese sentido, los países ya están pensando en qué hacer para, de la misma manera que se tienen guarderías como un derecho laboral, etcétera, 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 para los pequeños, de esa misma manera, pues ya se está discutiendo de cómo crear todo un nuevo piso de seguridad social para una población que cada vez crece más rápido, que es la de los adultos mayores dependientes. Entonces, ¿cómo lidiar con esa situación desde el punto de vista de las personas que tienen dependientes en la tercera edad, desde el punto de vista de las garantías laborales del Pacto de Seguridad Social? Pues es un trabajo que se está acelerando. Entonces mencionaba, ¿no? En este sentido de entender el nuevo rostro de los nuevos modos de trabajo que ya existen. El segundo, los nuevos imperativos del lado de la seguridad social
principalmente la de los trabajos domésticos no remunerados y la economía de los cuidados a la población dependiente de infantes y de adultos mayores, ¿no? Entonces, estamos en esa cuestión. Luego, la siguiente cuestión es en el ámbito laboral, el cómo apoyar, que eso ya se estaba haciendo, a las empresas en sus esfuerzos de digitalización y de volverse más productivas utilizando las nuevas herramientas, habida cuenta de que, como ya dije, se reconozca la figura del teletrabajo como una figura pues, regular, como parte natural de la actividad económica. Y luego, eso requiere pues, esquemas y programas de apoyo gubernamental a la digitalización de las empresas en el contexto del teletrabajo, ¿no? Como nueva figura laboral. Y luego, otra de las cuestiones es también como parte de las medidas de reactivación, pues el darse cuenta de que sí va a ser necesario el tener siempre recursos fiscales también para, es como tener una especie de guardadito, ¿no? En el tema de la seguridad social que permita el financiar la flexibilidad en los esquemas de contratación, pero no para lo que ya se debatió muchísimo hasta la fecha sobre la terciarización, sino en la flexibilidad laboral entendida como nuevos esquemas de, vamos a decir, incapacidad temporal por algún tema de salud, nuevos esquemas de trabajo mixto también por razones de vulnerabilidad sanitaria, en donde el tener un problema de vulnerabilidad sanitaria, ya que se normalicen las cosas, siga siendo un escenario que esté imbuido en la política, en la legislación laborales, a efecto de proteger el ingreso de las familias. Tercero, como siguiente etapa, perdón, el de poder establecer cuál es la gradualidad con la que se irán aplicando los apoyos financieros directos a las empresas, particularmente a las pequeñas y medianas y a las microempresas, de modo que, como ya se ha aprendido por décadas en la práctica de la política social, pero en este caso cruzada con la política de emprendimiento y de desarrollo económico, el de poner recursos públicos para ayudar a empresas en situación de mucha vulnerabilidad o de crisis, pero sin que esto afecte, por supuesto, o interfiera con el sano proceso de crecimiento empresarial sostenible y no dependiente de subsidios, ¿no? En el correcto operar de las empresas productivas, ¿no? Que son productivas y, subrayo, rentables. Y en ese sentido, una de las cuestiones que como efecto, o como más bien centro de las estrategias de reactivación económica hay que tener en cuenta, es el de que esta crisis da la oportunidad en el rubro de la política laboral y de la política de seguridad social, de reducir brechas de vulnerabilidad que con voluntad política, con voluntad, por supuesto, y capacidad fiscal también, permitirá un suelo más parejo entre hombres y mujeres que de manera obvia en esta crisis están enfrentando conjuntamente a mantener su capacidad de tener ingresos, pero también compartiendo las cargas que esto conlleva en el caso de tener dependientes, tanto en la etapa infantil como en la etapa de tercera edad. Entonces aquí hay un horizonte de oportunidad muy interesante desde el punto de vista social también, y es el hecho de que pueda esta crisis inducir una suerte de igualación o de mayor equidad en la necesaria distribución de las cargas que la crisis ha impuesto al interior de las familias. Entonces yo diría que en este comentario general que esas son digamos, las cuestiones que están impulsando el trabajo de la OCDE, trabajando de la mano con los gobiernos de los países miembros. Yo les invitaría a visitar el sitio que la OCDE ha construido con una panorámica muy amplia de cuáles han sido las respuestas de los países a la pandemia
desde el punto de vista de la política pública más allá de la urgencia sanitaria. Entonces el sitio es www, como en inglés, .osd.org, diagonal coronavirus, diagonal ES, si quieren ver el hub en español, es diagonal ES de español, o lo pueden ver en inglés. Y ahí está pues, toda una serie ya exhaustiva, diría yo, de recursos, información sobre las distintas políticas públicas que están definiendo el esfuerzo de respuesta a la contingencia, pero también el esfuerzo que nos caracteriza en la OCDE de ver cómo vamos a sacar adelante a la economía global, tanto por el lado de la política laboral, como por el lado de la política educativa, como por el lado de la política de tecnología e innovación empresarial, o por el lado de la política fiscal. En fin, son varios de los cajones clave de política pública que ya están ahí siendo registrados. Entonces ustedes podrán ver cuáles son ya en detalle las respuestas de distintos países en cada uno de estos cajones de política pública frente a la pandemia, pero particularmente, como ya dije, en lo que toca a los paquetes de emergencia económica, por un lado, y por el otro lado ya los planes que se están empezando a hacer de reactivación económica en el muy esperado escenario de que ceda la pandemia per se, ¿no? Entonces Roberto, yo en vamos este... a poner aquí en el chat, veo que ya Ivonne lo puso, el link para que la gente pueda accesar. Es correcto, ¿no? Y agradezco a mi colega Ivonne López que está conmigo en esta sesión. Y Ivonne, bueno, pues es quien coordina mucho del trabajo de vinculación con el sector empresarial en nuestro centro de la OCDE en México. Y ahí sí ya tienen efectivamente la dirección a detalle de nuestro hub de la OCDE, nuestro portal de la OCDE sobre la respuesta a la crisis de COVID-19, pero más allá del urgente cometido sanitario. Pues muchísimas gracias, Roberto. Siempre es muy interesante escucharte y las recomendaciones que tiene la OCDE. Vamos a pasar a varias preguntas que nos llegaron. Voy a comenzar con una que puede ser tanto para Salvador como para Roberto, con respecto al tema de los jóvenes. Bueno, dice, la importancia de fortalecer el aprendizaje de los jóvenes y adultos para ayudar a los trabajadores a navegar con éxito por un mercado laboral cambiante. ¿Cuáles podrían ser algunas medidas concretas o políticas públicas que coadyuven a lograr esto? Y esto, bueno, sabemos que el tema de los jóvenes con la capacitación empresarial, en la Cámara lo llevamos en el tema de la formación dual, pero tanto ADECO como la OCDE han hecho reportes sobre el futuro del trabajo que incluye a los jóvenes. Bueno, de mi lado rápidamente, la OCDE pues, ha efectivamente sistematizado la panorámica internacional o las distintas fórmulas que son numerosas de estrategias en el ámbito de lo que nosotros llamamos competencias, ¿no? O estrategias nacionales de competencias, destrezas y habilidades de la fuerza laboral. Y en eso, pues efectivamente, en el modelo dual se ha vuelto pues un referente obligado a nivel mundial respecto de cómo en una tradición, pues ya más de países como Alemania, Suiza, Francia, las empresas de manera muy directa, muy a la mano, se articulan con el sector educativo, particularmente con el componente de educación vocacional técnica superior, para poder entonces integrar de manera muy ágil, muy natural, a nuevos talentos, nuevos técnicos pues ya en el operar sustantivo de las empresas. Pero existen, digo, para que esto suceda, además esta es una fórmula entre varias, debe de haber un esfuerzo coordinado bastante eficiente entre gobierno, sector productivo empresarial y sector particularmente la academia,
en el sentido de que no es ni tan intuitiva ni tan automática la interacción, o que como se le conoce, la triple hélice, academia, gobierno, industria, y además no es tan simple el desarrollar las competencias más relevantes para el sector productivo desde que las jóvenes o los jóvenes están en la etapa formativa en los institutos o también en las universidades. Entonces, pues ahí la política pública puede hacer una diferencia en el sentido de pues, construir incentivos y reconocer esfuerzos y reconocer la magnitud de los esfuerzos que requieren los otros dos actores para poder articularse mejor. Y en ese sentido, bueno, pues también hay fórmulas en donde los países desde la política pública mandatan o inducen, o sea, de una manera más light o de pronto más imperativa, a la muy ágil, ¿no?, catalogación y reconocimiento curricular de las destrezas que se vuelven relevantes con la información directa que provee el mundo empresarial, que es finalmente donde se crean las nuevas plazas de trabajo. Claro. Entonces, si las plazas de trabajo requieren de ciertos perfiles, son perfiles de destrezas y competencias, bueno, pues esto debe reflejarse muy rápido en la currícula educativa. No digo académica, porque a veces cuando se dice la currícula académica se ve al mundo universitario tradicional, sino más bien a la currícula de las instancias, pueden ser universidades, pero sobre todo son institutos de formación técnica superior, que entonces respondan y pues desde sus aulas tengan ya estén preparando al talento para cada uno de esa numerosa y nutrida lista de competencias relevantes para perfiles laborales específicos. Yo concuerdo mucho con lo que dice Roberto. Creo que las universidades o la parte de la media superior, la educación media superior y universitaria son prioritarias, tomando en cuenta que llevan a los estudiantes a hacer el primer vínculo laboral que les está armando de estas habilidades blandas que a mí, por ejemplo, me costó mucho trabajo porque nunca hice prácticas ni nada, y empezar a trabajar fue un dolor de cabeza impresionante, y entonces fui más atrasado que otros, y esto me hizo de alguna forma ser menos competitivo de cierta manera con la gente de mi generación. Así que me parece que en concreto seguir trabajando mucho, busquen mucho universidades que inviten a la gente, a sus estudiantes, a que hagan prácticas, estadías empresariales, sean parte también de esto, para que las mismas universidades sigan haciendo estos mismos modelos y no se queden solo unas cuantas, ¿no? Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Ahora que el mundo laboral se ha convertido en algo digital, ¿cuál será el impacto de la tecnología? Y es decir, ¿cómo es que la tecnología creará y eliminará algunos trabajos? Y eso ya lo abordaron un poco, pero si nos pueden ahondar en esto. Yo agregaría un comentario rápido porque voy a tener que salir a otra videoconferencia, pero sobre ahí lo que percibo yo es el asunto de la vulnerabilidad, ¿no? ¿Cierto? La vulnerabilidad de ciertos perfiles de empleo. Una de las cosas que yo ya tenía registradas, digo, antes de esta crisis, es de que los países de América Latina que de manera más, o que tienen unos, yo diría, perfiles productivos que les hacen particularmente vulnerables a los efectos de la crisis global, son los países como Brasil y como México, que están integrados a cadenas globales de producción manufacturera. Entonces, las cadenas globales de producción manufacturera se vuelven la clave para ver hasta dónde México y Brasil van a poder remontar con mayor fortaleza esta crisis. Primero, porque las cadenas globales de producción manufacturera se están reconfigurando como resultado, ya se estaban reconfigurando antes de la pandemia, pero se están acelerando en la reconfiguración a partir de esta pandemia. ¿A qué me refiero? Principalmente al hecho de que se ha visto muy afectada la relación de
del flujo de insumos y de componentes entre Asia y Estados Unidos, por ejemplo. Y dado que la economía mexicana está muy integrada con los sectores de manufactura de Estados Unidos principalmente, entonces esto se vuelve un riesgo y una oportunidad. Primero porque, bueno, pues, si los eslabones de producción manufacturera de Estados Unidos en Asia cambian de lugar, puede que regresen a Estados Unidos. Sería como que uno de los impulsos y lo que quisiera particularmente el presidente Trump. Pero otra opción es que muchas cadenas de manufactura se van a plantar y pueden poner varias de sus operaciones que estaban antes en China, por ejemplo, en México. Entonces ya la prensa incluso ha registrado eso como una oportunidad muy interesante para México. Yo creo que en el caso de Brasil eso no está tan evidente. Tendrían que trabajar mucho también para poder atraer actividades de manufactura avanzada desde China hacia Brasil. Pero mencionaba Brasil yo porque se vuelve un país que también tiene una fuerte capacidad industrial como la de México, de exportación manufacturera también como la de México, bajo un esquema diferente. Ellos no están tan integrados con la economía de Estados Unidos como nosotros. Pero entonces aquí la cuestión es, para efectos del futuro del empleo, entonces se va a volver imperativo actuar con mayor velocidad en esa integración de triple hélice para que entonces haya un diálogo estratégico de estos tres actores, academia, industria y gobierno, con con los actores, los inversionistas que ya tienen presencia en México, para ver y entender de manera como yo lo estaría haciendo si fuera de los secretarios de Desarrollo Económico de los estados que más inversión han atraído como efecto del libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, para poder ver, bueno, pues ahora de qué se va a tratar, cuál va a ser, cuáles van a ser las actividades que se van a quedar en México y las nuevas que van a poder llegar a México, que requieren de perfiles laborales bien específicos y no necesariamente los mismos del ensamble de ciertas partes de automóviles o la fabricación de cierto tipo de autopartes. Entonces va a haber una nueva reconfiguración, yo diría un nuevo tablero, en algunos casos ampliado, en otros casos sustituible, de actividades puntuales en esa cadena global, internacional de manufactura avanzada, pero que ahora van a requerir en México pues de nuevos perfiles, nuevas competencias, nuevas capacidades de la mano de obra o más bien de la fuerza laboral en el sentido más amplio para poder darle confianza a los inversionistas de que sus necesidades de reubicación de porciones de la manufactura estarían bien atendidas, por ejemplo, en México. Claro, y ahora con la entrada en vigor del TEMEC y la finalización del EQM, pues esperamos que eso pues dé un reimpulso, ¿no?, a la economía, sobre todo de México, con este cambio de las cadenas de valor, como comentas. Muy bien, exacto. Y bueno, pues muchísimas gracias. Una disculpa por salir en este momento, pero pues sigo a la orden. Lo que estaba pensando es que como tenemos muchos, bueno, no muchos, pero sí tenemos ya varios documentos dispersos con el tema de la crisis y todavía se siguen elaborando documentos, voy a esperar a que me envíen la próxima ronda de análisis de mis colegas de política laboral. Lo que puedo hacer es distribuirles un par de notas sobre las políticas laborales en respuesta a la crisis. Son notas que acaban de salir como salidas del horno apenas. No son de esas notas que tienen tantos datos como normalmente la OCDE tiene, pero te dan un compendio de políticas ya también con países, nombres y apellidos en relación de todo lo que acabo de describir así en a vuelo de pájaro, ¿no? Salvador, tenemos otra pregunta que veo aquí en el chat. Tal vez tú puedes contestar. Me gustaría saber cómo se va a modificar el empleo dentro de la actividad turística y cómo aminorar el impacto del desempleo que se vive ahora, sector turismo. Qué buena pregunta. Mira, les platicaba yo al inicio que justo en la primera slide de mi presentación, la parte turística era de las más afectadas, por supuesto, y la aviación.
Lo que yo he visto también es que ha habido algunas empresas o algunos hoteles que han hecho alianzas, por ejemplo, con los supermercados, ¿no? Alsea hizo lo mismo también con Walmart, que estuvieron despidiendo a la gente o descansándolas momentáneamente y estuvieron contratándolas allá. Entonces, ha habido alianzas entre ellos en los que están identificando qué tipos de perfiles pueden ser viables para ellos, para que justamente en cuanto baje esta carga, hasta alta demanda a lo mejor en los autoservicios, y cuando los otros tengan que regresar a su normalidad, entonces todo el mundo esté ocupando nuevamente los espacios adecuados. Entonces, si yo fuera parte de alguna de estas dos empresas de estos giros, pues haría como estas alianzas. Estaría revisando de qué manera puedo hacer yo este espacio o este freeze de las personas que yo necesito, porque en algún momento voy a necesitar. Yo les decía hace un rato también de mi ejemplo que en junio tengo un viaje ahí que me hablaron del hotel de Mazatlán para decir que no iba a haber ningún problema y que esto iba a estar disponible. Y si me lo preguntas, yo no sé si va a estar disponible porque todavía faltan algunas semanas. Entonces, creo yo mucho va también de acuerdo a cuándo o en qué parte del país estarán empezando a hacer reactivaciones antes que la Ciudad de México, cuáles sí están considerando que van a dejar de ser no esenciales y van a pasar a ser esenciales. O sea, creo que esto está todavía un poco complicado, y además pensar que si dentro del mismo ramo turístico pudiéramos seguir manteniendo a esa gente, pues es casi imposible, tomando en cuenta que no podemos salir. Entonces creo que sería más bien identificar a estas figuras para que puedan estar trabajando en estos giros donde están con una sobreproducción, y de manera temporal, obviamente. Claro, y también dependerá mucho de los estados, ¿no? Porque lo que se ha caracterizado en esta crisis, pues son las legislaciones estatales en temas sanitarios y de regulación. Así que, bueno, Baja California Sur lo ha estado manejando completamente diferente que Yucatán, que Quintana Roo, así que este aspecto estatal en el federalismo de México también tendrá un rol a jugar. Bueno, pues ya nos estamos acercando al fin de esta sesión, ya son las 11:30, así que, Salvador, agradecerte a Grupo Adeco también por tu tiempo y disponibilidad. Creo que fue una sesión súper valiosa, y a todos los asistentes también muchísimas gracias por estar aquí. Veo a muchas empresas suizas que aún no están afiliadas a la Cámara, así que si me pueden contactar, pues ya ven todo este tipo de webinars, seminarios que estamos realizando en relación a la crisis, tanto en temas de seguridad, legales, contractuales, laborales. Así que, pues muchas gracias a todos y buen día. Gracias, que tengan muy buen día.